Hola amigos de Latin Life, gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy vamos a conversar un par de minutitos con mi querida amiga Mafalda Díaz, quien va a quedar a cargo del programa por un par de semanas en que yo me voy a ausentar. Ella tiene una trayectoria que muchos ya conocemos. Ella está a cargo de la Fundación Stichting Pablo Neruda y bueno, aquí se las presento. Hola Mafalda, gusto de saludarte, gracias por estar aquí. Bueno, la Fundación Pablo Neruda es una organización que existe hace muchos años y esta organización durante toda su trayectoria se ha dedicado a hacer un trabajo sobre y hacia la cultura y en general latinoamericana. Uh-huh. Durante muchos años se presentó un festival que se llamó el Festival Víctor Jara. En honor al mártir Víctor Jara. Exacto. En este festival pasaron grandes músicos latinoamericanos como Amparo Ochoa, Inti Illimani, Los Jaivas. Tengo entendido que Atahualpa Yupanqui también estuvo, Patricio Mans, etcétera, etcétera. En esa época tú todavía no estabas a cargo del Stichting. No, para nada. No. Uh-huh. Y después la Stichting se ha dedicado en organizar actividades como por ejemplo exposiciones de pintura, hacer promoción de CD de músicos, cantautores latinos americanos, uh-huh, y también presentación de libros de poesía, y siempre la Stichting ha estado, digamos, preocupada de este tipo de actividades. Ajá. Y ustedes, digamos, apoyan, vuestro apoyo es logístico, digamos, en cuanto a la realización de estas actividades. ¿Mm? Sí, nosotros organizan. Exacto, como fundación organizamos las actividades en sí, ponemos la infraestructura. Debemos decir que somos una organización que no tenemos ningún tipo de subsidio. Nos Uh-huh. autofinanciamos, autosuficiente, claro, con las actividades que realizamos. Uh-huh. Y en el fondo lo que nosotros hacemos es prestar un servicio Uh-huh. a los artistas latinoamericanos, ¿no? Les ayudamos a presentar sus trabajos, porque como sabrás tú y sabrán los latinoamericanos residentes acá en Holanda, es muy difícil el acceso a galerías, es muy difícil poder arrendar un local para hacer la presentación de un CD o actividades de poesía. Es casi imposible porque no hay financiamiento, no hay subsidio, no hay dinero. Uh-huh, uh-huh. Y tengo entendido que la última actividad que tuvieron ustedes fue esta con los pintores latinoamericanos ahí al final de la Spardammerstad. Claro. ¿No? Riga Cade número 1, sí. Bueno, ahora, uh-huh, perdona que te interrumpa, el 2 de diciembre hay una actividad, me parece. Sí, uh-huh. El 2 de diciembre hay una actividad que organiza EMLA, que es Exiliados Migrantes Latinoamericanos, es otra organización, ajá, a la cual yo no pertenezco, pero sí en alguna medida nosotros como Fundación Pablo Neruda los ayudamos. Nos apoyan. Claro, esta organización realizará el sábado 2 de diciembre un homenaje al Che. Ajá, es en honor y en conmemoración a la muerte del Che. Claro. ¿Sabes tú la ubicación de este evento? No, lamentablemente no tengo esta información. En todo caso vamos a colocar la información en 2 segundos. Pero sí, lo que puedo decir para muchos latinoamericanos conocen este local, es el local de los mudos sordos. Sordos mudos. Ya que queda cerquita ahí del Register, entre el Register Amsterdam y la Heineken. Claro, la Heineken, en la misma vereda de la Heineken. Ajá. Yo creo que eso es un punto de referencia, digamos, que muchos latinos van a saber dónde. Y de paso, Lazo, que organizó esta actividad el mes pasado con respecto a Colombia, tiene otra reunión, otra charla, no sé si el 15 o el 19, en el Rode Hood en Ámsterdam, en Keizergracht. Bueno, y como decía, Mafalda va a quedar a cargo de Latin Life, como ustedes ya pueden ver, una persona bastante capaz. Y hoy va a comenzar con nuestro querido amigo pintor uruguayo, el señor Gorky Bular.
bueno, los dejo entonces con Mafalda y Gorky. Que disfruten y yo espero verlos en un par de semanas más. Muy buenas tardes, bienvenido al programa Latin Life. En esta oportunidad conversaremos con Gorky Bular, pintor uruguayo residente hace 25 años aquí en Holanda. Bienvenido, Gorky. Buenas tardes, Mafi. Hace 25 años que tú vives acá en Holanda. Sí. ¿Cuál fue la razón de tu venida a este país tan lejano a nuestro continente, tan lejano a Uruguay? La razón fue una invitación por parte del Ministerio de Cultura holandés para venir a trabajar y a exponer aquí en Holanda. Eso fue en 1966. 1966. Sí. Y ha durado 25 años esa invitación. Pues yo diría que más. Es decir, mi primer contacto con Holanda fue esa oportunidad de 1966. Luego de haber expuesto en La Haya, yo me fui por 10 años a recorrer Europa y entre otros sitios estuve en Inglaterra, donde pasé la mayor parte del tiempo. Luego en 1976 regresé a Holanda para hacer una exposición en Ámsterdam. Y esta vez sí la estadía ha durado 25 años. 25 años, claro. Sí. Claro. Tu trabajo siempre ha estado relacionado con la pintura, o sea, la invitación que te hizo el Ministerio de Cultura holandés fue por tus trabajos de pintura. De pintura, sí. Ya. ¿Y cómo ha sido para ti vivir? ¿Tú puedes vivir de tu trabajo o has tenido que dedicarte a otras cosas para poder seguir haciendo la pintura? Pues a lo largo de todos estos años he pasado por diferentes fases. Al principio me ha sido necesario hacer otras actividades y los últimos 20 años puedo sostenerme de mi trabajo. O sea, podemos decir que has tenido reconocimiento del público holandés y en general del público habitante de este país sobre lo que tú haces. Puedo decir que sí. Y dime una cosa, Gorky, después de todos estos años que tú te has dedicado a la pintura, como pintor, ¿te sientes realizado, te sientes satisfecho con lo que has hecho? Hasta un punto. Yo creo que el pintor nunca llega a sentirse completamente satisfecho. Hay siempre el ansia de continuar y descubrir más cosas. Porque veo la pintura como un camino, el camino del conocimiento, y ese camino no tiene fin. No tiene fin. O sea que me mantengo buscando. ¿Tú tienes una fuente de inspiración para hacer tu pintura? Es muy importante la inspiración. En mi caso, te diré, desde el primer momento en que me puse a pintar, en mi entorno fue hallada la razón. Encontraron en mi trabajo un aspecto de primitivismo. ¿Y qué es primitivismo? Es la mirada hacia adentro. El pintor trabaja de manera introspectiva, de acuerdo a un modelo interior, más bien que inspirándose en un modelo. O sea que esa ha sido mi forma de trabajar. Ese es el objetivo de tu pintura, podríamos decir. Sí. ¿Y tú crees que existe el arte por el arte? Sí. En tu caso, ¿podría ser en alguna medida así el arte por el arte? Ya lo creo, porque para mí el hecho pictórico es una realidad. Es una fascinación diaria y es una necesidad, una segunda naturaleza. Hay pintores que sin embargo no comparten esa teoría, como por ejemplo un Picasso, un Diego Rivera, una Frida Kahlo. Sí. Ellos consideran que el arte en general tenía una relación con la vida, con lo que sucedía, con la situación política, social, con las revoluciones. En tu caso es distinto, o sea, tú piensas que son otras cosas las que influyen en tu pintura. Mi punto de partida es siempre
el elemento autónomo pictórico, el color, la línea, las superficies. Yeah. El resultado puede estar vinculado a hechos externos, a la vida misma, a la sociedad, como tú dices, pero no lo veo como el fin en sí. Mi fin, mi oficio es el construir con esos elementos pictóricos. Yeah. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has expuesto aquí en una galería acá en Ámsterdam? En Ámsterdam hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Y a mediados de este año, o sea, en mayo y junio de 2000, tuvo lugar la primera retrospectiva de mi trabajo en el Museo de la Ciudad de Rijswijk, cerca de La Haya. Yeah. Volviendo al tema de la pintura, ¿qué significa para ti, por ejemplo, un Salvador Dalí? Un gran creador, un hombre de genio. Yeah. Y podríamos decir que en alguna medida tú sientes algún tipo de afinidades con el estilo o el sentir que él tenía con sus trabajos. Hasta un punto, te voy a decir un par de pintores con los cuales siento una fuerte afinidad. Es, antes que todo, el pintor uruguayo Joaquín Torres García, luego mi maestro, que fue alumno suyo, y se llama José Gurdjieff, luego el pintor ruso Marc Chagall, y el pintor primitivo francés Henri Rousseau. Como pintor latinoamericano, ¿tú consideras que ha sido como una gran posibilidad que has tenido el haber podido resistir, por decirlo así, tantos años y ahora estos últimos años poder vivir de tus trabajos? Sí, ya lo creo. Es una gran posibilidad que me ha sido ofrecida, que me ha sido posible obtener. Sí. ¿Y has expuesto en Uruguay? No en los últimos años. He enviado hace un tiempo obras, pero últimamente no he tomado parte. Me gustaría organizar una muestra individual, digamos dentro de 2 años. Sabemos que la situación en América Latina es bastante complicada en todos los sentidos de la palabra. La parte económica ha sido siempre muy difícil, sobre todo para el arte, ¿no? Para el mundo del arte. Muchos pintores, poetas, escultores, actores han tenido que salir fuera de sus países, salir fuera del continente latinoamericano para poder mostrar su arte y para poder vivir de alguna manera de su arte. ¿Cómo está la situación en Uruguay en estos momentos para los artistas que se han quedado en tu tierra? Tengo noticias de que hay un renacer de la actividad artística en todos los aspectos. Los teatros se vuelven a llenar, la gente toma parte en eventos, asiste a exposiciones y a conferencias. Sobre todo en la capital, en Montevideo. Existe un sistema de pase, la gente compra un pase que le permite acceso a diferentes exposiciones, obras de teatro, conciertos, hasta eventos deportivos, y eso ha estimulado muchísimo la actividad. Pero esto se deberá a que el Frente Amplio ganó la municipalidad más importante de Montevideo. Muy posiblemente, no sabría decirte. Sí. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos a futuro aquí a realizar en Holanda o en este continente viejo? Tengo una exposición a mediados del año próximo, justamente para marcar 25 años de trabajo acá en Ámsterdam. ¿Tienes la dirección, tienes los datos? Todavía no, ¿eh? Sí. Ya, ¿dónde va a ser? ¿Sabes qué día? Sí, será
nuevos trabajos? Sí, ¿o? sí. Ya. Siempre relacionado con tu, digamos, con tu objetivo, con tu fuente de inspiración. Sí, sí. Esa fuente de inspiración es la imagen de un viajero, Ya. en muchos casos proveniente de la mitología, Ya. por ejemplo, Ulises, Ajá. Ujú, y la búsqueda constante. ujú. Ya, la búsqueda constante. ¿Para ti sigue siendo la búsqueda constante como pintor? Sí, sí. Sigue Creo que siendo. debe ser el objetivo, el tratar de descubrir cosas, el tratar de incorporar nuevos elementos Ujú. y de esa manera ampliar la visión. Ya. ¿Y qué ha sido para ti lo más fácil como pintor aquí en Holanda? Pienso que el integrarme a ciertos grupos. ¿Y esos grupos son de pintores Hay latinoamericanos, grupos de holandeses? pintores, en general, por ejemplo, hay uniones de artistas trabajando en un sitio determinado. Los hay para Ámsterdam, los hay para Amersfoort, para todas las ciudades tienes una unión de artistas y esas uniones agrupan pintores, escultores, incluso fotógrafos y cineastas. Ya. Y eso es lo que ha estimulado mucho mi trabajo, el acceso a estos grupos. A estos grupos, pero estos grupos se reúnen entre sí para cumplir qué objetivo, para conversar, para ayudarse mutuamente, para facilitarse el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos? Es por lo general reunirse con miras a exponer Ya. y también a intercambiar ideas Ujú. y a tomar conciencia de lo heterogéneo de ese movimiento, porque por lo general son gente que hace cosas muy distintas y están unidos tan solo por esa voluntad de trabajar juntos. Ya. ¿Y tú trabajas con otros pintores latinoamericanos acá? No, trabajo individualmente. Individualmente. Pero por supuesto que tienes contacto, tienes relación con otros pintores Ya latinoamericanos. lo creo. Por ejemplo, mi contacto con Latin Life y con Daniela Delgado vino a raíz de un acto Ya. de conmemoración de los 10 años de Amsterdam Sur. Oh, ya. Amsterdam Sur es una revista bilingüe Ujú. que es, digamos, el portavoz de latinoamericanos trabajando y viviendo acá en Europa. Ya. ¿Y por qué tú expones solo y no con otros pintores latinoamericanos? Es por lo general a causa de mi estilo, que es lo que se llama realismo primitivo o naif, Ya. y es difícil de situar en un contexto de grupo. Ya. Y este estilo que tú tienes de pintura es un estilo que se creó en ti cuando estabas en Uruguay, o es un estilo producto de tu vivencia acá fuera de tu tierra? Mi manera de pintar se relaciona sobre todo con el carácter y el signo de mi trabajo. No tuve por qué ir a buscar un estilo, Ujú. era algo reconocible en mí desde el principio y me bastó conseguir esa primera idiosincrasia. Ya. O sea, Sí. podríamos decir que eso es algo innato en ti. Sí, sí. Ese carácter Exacto, propio de tu exacto, persona. como la escritura, Ya. como la manera de escribir, Ujú. como la voz, Ujú. es algo con lo cual se nace. Ya. Que con el tiempo tú lo fuiste desarrollando. Sí, y haciéndolo más consciente Ujú. y aprendiendo más de ese mundo. ¿En qué sentido más consciente? De saber que ciertas cosas pertenecen a ese mundo determinado Ya. y aprender a quererlas y aprender a distinguirlas. Ujú. Un mundo determinado que es tu mundo, por decirlo. Exacto, sí. Ya. En oposición, por ejemplo, a las modas, Ya. a los diferentes ismos. Ya. En mi caso es mejor no ocuparme de ese aspecto, sino ser fiel a lo mío. Ya.
como un jardinero que cuida su jardín, ¿me entiendes? Ya, exacto. Sí. Entonces no podemos hablar de que haya habido algún estilo de alguna academia en Uruguay o acá en Holanda que haya influenciado no, en ti. No. Y que sea hoy en día el tipo de trabajo que tú haces, ¿no? Que tú tienes. Sí, sí. Mi trabajo es algo que viene casi exclusivamente del interior del artista. Bien. Hay elementos que naturalmente vienen de fuera y tienen que ver con el arte como se hace ahora, con la modernidad. Eso siempre se va a dar, pero viene en segundo lugar. Entonces, no podemos decir que tú tienes un arte crítico a la sociedad, a estos tiempos. No es mi cometido, no. Yeah. No, mi visión del arte es una meditación, una introspección y la creación de imágenes que expresan esa reflexión. Yeah. Ahora, de tus trabajos que tú tienes aquí en tu libro, Gorky, Volar, que, sí. Que eres tú, ¿hay algún trabajo en especial con el cual tú te sientas más identificado? Sí, ya lo creo. Te voy a mostrar este trabajo. ¿Verdad, no? De acá de Ámsterdam. Yeah. Sí, es una composición incorporando elementos de la vida diaria. Yeah. Es decir, la vida de la calle, la vida de la ciudad. Esa sería la realidad, digamos, en esta parte de la ciudad donde pasa el tranvía 10. Sí, sí. Interesante. Entonces utilizo vehículos, edificios, arquitectura y, muy importante, personajes. ¿Hay otro trabajo en tu libro acá con el cual tú te sientas muy identificado? Sí, ya lo creo. Este es un cuadro que se llama La Francesa, la Francesita. La Francesita. Es una figura francesita. La Francesita. Yeah. Ahora, Gorky, para ti como pintor uruguayo, pintor latinoamericano, ¿fue muy difícil entrar en el mundo de los pintores holandeses? No, no fue difícil. Yeah. No fue difícil. No, sobre todo Ámsterdam es un punto donde gente de muchos países del mundo acude y hay una recepción por lo general cálida y hay una tolerancia y un interés por parte de los artistas holandeses. Yeah. Yo te voy a nombrar 3 pintores. Sí. Y tú me puedes decir en 2 palabras lo que piensas. Muy bien. De ellos. Sí. Diego Rivera. Un gran muralista y un gran artista en lo que se refiere a la composición. Yeah. Osvaldo Guayasamín. Es un pintor de gran relieve. Yeah. Sí. Y, a ver, un pintor... Malevich. Malevich, un gran constructivista, uno de los grandes suprematistas. Ya. Sí. La gran teoría de la supremacía, ¿eh? Sí. Tenía él. Sí. Me acuerdo que vi un cuadro que era un cuadrado así, blanco, sí, y negro, que era lo máximo de la supremacía para Malevich. Sí. Vladimir Malevich, si no me equivoco. Sí. Muchas gracias, Gorky, por haber estado aquí en el programa de Latin Live. Y no olvidemos que Gorky Volar expone en la Galería Hamburg en mayo, a comienzos de mayo del próximo año. Esta galería queda en Lelystad número 38. Todos están bienvenidos para ver tu trabajo.
Muchas gracias, Mafi, y a todo el grupo de Latin Life. Ok, gracias. Y muchas gracias por la atención de ustedes. Será hasta el próximo lunes con otro tema de interés de todos. Gracias.